Increíble, pero cierto. ¿Cómo están? Pero fíjense que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que mantiene una muy buena relación con gobernadores de la oposición, especialmente del PRI. ¿Qué dirá Alito Moreno de esto? Agradece la presidenta las porras que el fin de semana se le brindaron por parte de los gobernadores de Durango y de Coahuila, que son del PRI, y Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, en esta gira de fin de semana, y destaca que tiene buena relación con los gobernadores de oposición, en particular, como les decía, los del PRI. Por eso le pregunto a usted qué diría, o me deje un comentario, qué dirá Alito Moreno, que cada vez está quedando más solo. Uno de los gobernadores, el de Durango, dijo: yo soy claudista, siendo priista, es claudista. Y así las cosas con el de Coahuila y el de Nuevo León también, que destacaron su trabajo y le agradecieron en todo el apoyo y la ayuda para sus gobiernos en obras que van en beneficio de la población, no para el peculio personal de los gobernadores. Pero el hecho es de que dice, especialmente entre los priistas, agradezco ese apoyo. Ay, Alito Moreno, cada vez más solo te estás quedando. Y luego también, en otro tema, ante las acusaciones y la supuesta denuncia que Federico Doring hace contra Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, asegura la presidenta que es pura politiquería. Es un politiquero, como utilizaba mucho esta palabra. Si usted leyó la historia, la vida y el trabajo desarrollado en su momento, en su tiempo, por Ricardo Flores Magón, así calificaba a la fachiza, a los políticos fachos, como especialistas de la mentira, de la falsedad en su época. Ahora, pues, Federico Doring está en ese terreno, porque dice la presidenta, pues él, Federico Doring, acusa a Andrés Manuel López Beltrán por una supuesta o posibles supuestos, digámoslo así, vínculos con el delito de huachicol fiscal. Señala que la Fiscalía General de la República tendría que ser entonces, en todo caso, quien determine si se debe abrir o no una investigación contra López Beltrán por presunta corrupción, pero reitera que de todas formas que la denuncia en cuestión de Federico Doring es pura politiquería, y afirma que para combatir el huachicol habrá cero impunidad y que tope hasta donde tope, y es como ha ocurrido hasta el momento. Dice Federico Doring, pues es uno de los personajes conocidos por su corrupción. Pero ¿quién es Federico Doring? Hay que recordarlo, porque muchos sabemos de su pasado, otros también lo sabían, pero lo han olvidado. Hay que traerlo al presente, como un tipo de esto se atreve, cínico, en su posición hipócrita. Pues Federico Doring, para recordarles, ha estado involucrado en varios escándalos a lo largo de su carrera. Algunos de los más destacados incluyen, por ejemplo, el tráfico de influencias y corrupción, porque en 2018 organizaciones y colectivos vecinales pidieron que Doring fuera investigado por tráfico de influencias, corrupción y clientelismo, debido a que no siguió en su momento las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Otro chantaje: en 2012 el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador acusó a Doring de chantajear a su administración para apoyar a una familia, la familia Curián, involucrada en una demanda penal con $4 millones en honorarios. Ese es el tipo nefasto, oscuro del que estamos hablando, y que quiere ahora purificarse, según él. Bueno, el incremento significativo en el presupuesto, por ejemplo, en el 2003, el propio Doring fue cuestionado por aprobar un incremento significativo en el presupuesto de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ambas controladas por el PAN, ahí donde surgió precisamente el cártel inmobiliario. Y Doring, en otro tema, estuvo involucrado en ese proyecto que el entonces titular de Movilidad, Héctor Serrano, lo que puso al gobierno capitalino un riesgo de pagar hasta $2,000 millones por fraude. ¿Encabezado por quién? Por este tipo: corrupción y enriquecimiento ilícito. Otra acusación: recientemente se sumó a la campaña
de Santiago Taboada, imagínense, quien ha sido involucrado con el cártel inmobiliario, lo que ha generado controversia debido a los antecedentes de Doring en materia de corrupción. Además, el propio Doring ha sido crítico con el gobierno actual, con el pasado gobierno también, acusándolos de utilizar la situación de pobreza en México como cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos en Morena, pues a él que le importa, pero también ha pedido la destitución de Dan Augusto López, alegando que está envuelto en escándalos de corrupción y presunta complicidad con el narcotráfico. Y miren quién lo dice, Federico Doring, corruptísimo, un político fifí de la más baja estofa, oscuro en su actuación, en su proceder, y ahora quiere denunciar al hijo de Andrés Manuel López Obrador. De todas formas, si eso fuera cierto, le correspondería entonces a la Fiscalía General de la República, como lo dice la propia presidenta, pues que actúe y que tope hasta donde tope. Pero un hipócrita denunciando este tipo de asuntos, pues está como que medio cañón, ¿no? Como dirían en el barrio. Luego Chia Iguan pidió a la América denunciar la posible corrupción de la alcaldía Benito Juárez, otro panista, presentar una denuncia si se tienen pruebas, si la América tiene pruebas de posible corrupción de Luis Mendoza, alcalde de la Benito Juárez, otra vez la Benito Juárez, ante sanciones para disputar sus partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Me imagino que los aficionados también van a estar de acuerdo en que se presente una denuncia contra el alcalde si es que incurrió en actos de corrupción. Hay algunos dicen que de extorsión o de chantaje en el América, contra el América, a cambio de boletos, de pases a los partidos, etcétera, etcétera, y a lo mejor hasta de una lana. Pues ahí está la puerta abierta, dice Sheinbaum, pues presenten la denuncia penal ante la Fiscalía y pues ya se verá. Y bueno, responde Claudia Sheinbaum también en otro tema, allá en Sinaloa, difícil la situación. Hay una marcha por la paz en Culiacán, Sinaloa. Fue cuestionada la presidenta sobre este tema, vuelvo a repetir, muy difícil, escabroso, porque este martes 9 de septiembre el Gabinete de Seguridad va a visitar Culiacán, así ya lo anunció en la mañanera la presidenta, y se logró, ya hasta el momento se han logrado buenos resultados en agosto, pero señala que, por supuesto, se requiere más, mucho más, y se dirige entonces a la población de Sinaloa para asegurar que vamos a seguir trabajando, al señalar que ya se han realizado diversas detenciones, pero ese más, mucho más, falta que hacer. Pues dice, por eso está ahí el Gabinete de Seguridad cada 15 días, van allá, hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de investigación, hay muchas detenciones y vamos a seguir pacificando Sinaloa. Esa es una obligación del gobierno federal, pero el trabajo sí, pues le está costando muchísimo ante el enfrentamiento entre estos dos cárteles, dividido el cártel de Sinaloa con los Chapitos y por otro lado con la Malliza. Y luego Claudia Sheinbaum asegura los programas económicos para el 2026. Se refieren los programas sociales, los programas del bienestar, pues están garantizados dentro del presupuesto del próximo año, y confía que así va a continuar por todo el resto de su sexenio. Garantía de todos los programas del bienestar, incluido el ahora inicio de un nuevo programa de la beca para niños de primaria, como ella se comprometió en campaña, sería uno de los puntos fundamentales de compromisos de campaña, y dice todos los programas del bienestar están garantizados, y desde luego también la inversión pública para satisfacerlos. Luego confirmó que efectivamente han sido detenidos 23 mexicanos por redadas del ICE, esta instancia antimigrante de los Estados Unidos, en Georgia, tras una redada que hicieron estos tipos en una planta automotriz. La presidenta señaló que 13 de los mexicanos detenidos pidieron apoyo consular y 10 no solicitaron este apoyo, pero todos tienen derecho a pedirlo. Sheinbaum señala que cuando hay una redada, pues el consulado por obligación tiene la instrucción que en ese mismo momento debe solicitar la información a las instituciones de Estados Unidos, y se acude a los lugares de detención para tener comunicación directa con los propios familiares y los detenidos. Luego se fue sobre la cuestión
huachicoleo fiscal que platicamos este domingo allá en Tampico. Dice que fue por ingreso de diésel ilegalmente a México. Estas detenciones anunciadas por el Gabinete de Seguridad, pues la presidenta señala que ya había habido denuncias, de acuerdo con el propio fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, desde la época de López Obrador, cuando el propio exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, había presentado este tipo de denuncias y exigía que se investigaran a fondo. Por eso detalla que las detenciones vienen de un buque que fue investigado, que en su momento que llegó a Tampico, el cual reportaba que tenía una sustancia que no era combustible y que se le permitiera ingresar con un permiso que era temporal. Entonces le daban la vuelta al pago de impuestos. Luego se señaló que al momento de hacer la investigación se encuentran con que no era esta sustancia la que reportaban en su documentación, sino que era diésel. Y entonces, pues diésel, que hay que seguir investigando todo este tipo, porque es una red criminal muy amplia, muy grande, y hay que ir investigando por todos lados. Reporteros decían, ¿por qué no ha habido resultados? Bueno, pues porque una investigación de esa naturaleza requiere de tiempo, porque no es así nada más a capricho y a gusto de algunos medios, sino que hay que hacer la investigación a fondo para ir atando, ahora sí que atando cabos y fortalecer las investigaciones para presentar la documentación y que el caso no se caiga por la actuación de algún juez. Hay que estar firmes en ese asunto. Y bueno, pues ya para terminar, Ariadna Montiel, la titular de la Secretaría del Bienestar, ya informó que ya se inició el pago. Ya lo estábamos viendo desde la semana anterior, bueno, desde el inicio de septiembre, el pago del bimestre septiembre-octubre de los programas del bienestar, y detalla en lo fundamental que ya se superaron los 16.300.000 beneficiarios y derechohabientes de los programas del bienestar, por lo que este bimestre se dispersarán 92.538.3 millones de pesos de la siguiente manera: pensión a adultos mayores 13.068.086 derechohabientes, adultos mayores, pensión mujeres de bienestar 1 millón, poco más de 1 millón de derechohabientes, pensión para personas con discapacidad 1.616.000 derechohabientes, poquito más, un piquito más, y pensiones para madres trabajadoras 300.171 derechohabientes, además de del programa Sembrando Vida. Hay ahí 412.460 beneficiarios. Es decir, que los programas sociales, la inversión en programas sociales aterriza de manera horizontal en grandes sectores de la población, que es lo que ha contribuido a la baja de los niveles de pobreza en México desde la etapa de López Obrador, y que ahora con Claudia Sheinbaum pues tiene que continuar. Entonces, pues por este asunto ya los dejo. Ojalá me den un poderoso like, sobre todo que compartan, y si pueden dejar un mensaje ahí en la caja de comentarios qué les pareció esta información, sobre todo el que gobernadores priistas apoyen hasta el fondo a la presidenta, incluyendo al de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano, y pues los dirigentes de sus partidos, pues con la bocota abierta. Ya imagino la cara de Alito Moreno, que cada vez se queda más solo. Y con esto me despido, cuídense mucho. Ya sabes, estoy en @Sociedades de Pensamiento, en YouTube, en Facebook también, ahí estamos teniendo ya cada vez más participación. En TikTok lo mismo, con @Monroe_HER, y desde luego con mi compañero y amigo Luis Pantoja en esta importante página a la que siempre le mando esta contribución en Comunicadores MX. Cuídense mucho, gracias.